El día de hoy comenzamos con una serie de lecciones sobre el tema Nuestra Declaración de Fe y deseamos que sea de bendición para su vida. Hoy comenzamos con el tema que es el capítulo 1, los credos. Porque desde el principio se comenzaron a formular credos en la Biblia. Los judíos formaron credos, la iglesia primitiva formó credos y nosotros, las asambleas de Dios, también tenemos un credo. Por ejemplo, nuestra base bíblica es 1 Corintios 15:3 y 1 Corintios 15:4, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vemos que estas frases, estos pasajes son como declaraciones que reafirman lo que creemos. Y, por ejemplo, en estas lecciones que vamos a ver acerca de nuestra declaración de fe, vamos a ver lo que creemos. La formación de los credos. La palabra credo viene de un término latino que significa yo creo y consiste en una declaración hecha con autoridad de los artículos principales de la fe cristiana, por ejemplo, los principios básicos de la fe o principales, y con la muerte de los apóstoles y al cerrarse el canon de las escrituras, fueron más necesarias estas declaraciones que de alguna manera plasmaran un resumen de las doctrinas principales de la fe cristiana y de esta manera poder preservarla y también enseñarla para defender la fe de las enseñanzas que la amenazaban. Número 1. El credo en el Antiguo Testamento. Los judíos también tenían credos. Dentro de ellos había uno que se encontraba en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, que hablaba principalmente sobre la unidad de Dios. De hecho, Jesús lo menciona también en Mateo 22:37 en el Nuevo Testamento. Era conocido o es conocido como el Shema, y ellos lo recitaban 2 veces en el día, en la mañana y en la noche. Número 2. Había también credos en el Nuevo Testamento, declaraciones de fe que reafirmaban los principios. Por ejemplo, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, le dice que si cree de todo corazón, puede ser bautizado. Era como una declaración de fe o un credo que se leía o que se le preguntaba a la persona que quería ser bautizado para de alguna manera corroborar su fe. También había otro que, por ejemplo, hablaba acerca de la unidad y cooperación del Padre con su Hijo. En 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta declaración de fe también era útil y necesaria, y también la iglesia primitiva la formuló para de alguna manera reafirmar la relación entre el Padre y el Hijo. También había una contra el gnosticismo, 1 Juan 4:3, que hablaba acerca de que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y algunas otras que reafirmaban la declaración de la fe trinitaria. Entre ellas, por ejemplo, la de 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Punto número 3. Los padres apostólicos y los credos. Es decir, que desde que comenzó la iglesia primitiva, siempre surgieron líderes que vinieron después de los apóstoles, los mismos que participaron para la creación del canon bíblico, es decir, el compendio de libros que iban a formar la Biblia, y
Fue en esos inicios cuando se comenzaron a formar estas declaraciones de fe, eh, muchas de ellas elaboradas por apologistas, o lo que quiere decir la palabra apología son defensores de la fe, quienes comenzaron a hacer estas frases que reafirmaran los principios para defenderla de las doctrinas erróneas o doctrinas falsas que estaban comenzando a surgir en aquel tiempo. Entonces, de alguna manera, estas frases exponían la esencia de la fe cristiana y en aquellos tiempos les llamaban, como ahora, pues, reglas de fe, pero también le llamaban la tradición. El propósito de los credos. Bueno, cumplieron varios propósitos, como declaraciones de fe para refutar herejías que surgieron en su momento, también para ser presentados ante los nuevos creyentes como un cuestionario para los candidatos al bautismo y también para discipular e instruir a los nuevos convertidos. Se les enseñaban estas frases para que reafirmaran su fe. También para refutar la herejía, es decir, para de alguna manera poner al descubierto las falsas enseñanzas. Al mencionar la declaración de fe o el credo, se evidenciaba las falsas doctrinas y de alguna manera el creyente las podía identificar. En la liturgia también se utilizaron, comenzaron a ser recitados en los cultos, también en los tiempos de adoración, y de esta manera reafirmaban la fe y la guardaban más fresca siempre y la repetían constantemente. La autoridad de los credos. Muchos de estos credos eran verificados en los concilios, que eran reuniones que se hacían del liderazgo de la iglesia. Por ejemplo, muchas iglesias aceptaron algunos credos, algunos que se adaptaban a su fe, a sus pensamientos. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas atribuyen autoridad a los credos de los 7 concilios ecuménicos, desde el de Nicea en el 325 hasta el de 787. Las iglesias orientales no aceptan los credos occidentales. Roma reclama la infalibilidad de sus pronunciamientos. Roma también tiene sus propios credos, pero nosotros, los reformadores protestantes, aceptamos el credo de los apóstoles y también los decretos de los primeros 4 concilios, en virtud de concordancia con la Escritura, nuestra única regla de fe y de conducta. El credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen, que bajo Poncio Pilato fue crucificado y murió al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Este credo es uno de los más antiguos y es uno de los más completos, que encierra en una declaración de fe la mayoría de los principios básicos de la doctrina evangélica o cristiana. Y este es uno de los credos que podemos identificar que la mayoría de los aspectos que menciona son afines a nuestra fe. Conclusión. En términos generales, el credo redacta lo que se cree, siempre en concordancia con las escrituras. O sea, siempre cada declaración de nuestro credo tiene una base bíblica. El credo también provee un resumen valioso de las creencias de la fe. Por ejemplo, nos ayuda también a refutar o a identificar aquellas que son ajenas a la palabra de Dios. Por ejemplo, en nuestra declaración que mencionamos, la declaración apostólica, dice que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, entonces, y que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Cuando alguien diga algo contrario,
nosotros identificamos el error doctrinal. Entonces, para eso sirven los credos y nosotros lo hemos formado en lo que llamamos nuestra declaración de fe, que vamos a estar viendo en esta serie de lecciones. El credo apostólico y el canon bíblico nos muestran el celo con el que la iglesia primitiva defendió la fe. Y nosotros también no debemos ser la excepción. También debemos esforzarnos por defender la fe, defender los principios, nuestras declaraciones que nos lleven a reafirmar siempre nuestra fe. Los credos son benéficos para la instrucción y la adoración cristiana, porque cuando decimos nuestro credo, cuando lo memorizamos, cuando lo comprendemos, entonces nuestra fe cada vez se reafirma más y tenemos una fe más fundada. En la actualidad también hay retos doctrinales que demandan conocer nuestro credo para defenderlo con celo y con sabiduría. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos aprender nuestras doctrinas para poder presentarlas a quien nos pregunte. Por tal motivo, en las siguientes clases estaremos viendo nuestro credo, que consta de 16 doctrinas, incluyendo las dos ordenanzas, la Santa Cena y el bautismo en agua. Hermanos, pues este video es un video introductorio para comenzar el siguiente miércoles con esta guía que se llama Nuestra Declaración de Fe. Trate de ver cada una de las lecciones y deseamos que sea de bendición para su vida. Dios les bendiga.